La venganza será terrible. Vamos a empezar el programa. Hoy vamos a hablar de lo siguiente. ¿Recuerdan? En nuestros últimos programas sin grabar, hablamos allá en Montevideo de las aventuras de los jesuitas en la China. Cómo los jesuitas se estuvieron a punto de imponer el cristianismo en la China y cómo algún detalle los perturbó, además todo lo que hicieron. Bueno, tengo ahora noticias de los jesuitas en el Japón, que no es lo mismo que la China, como yo creía hasta ayer. Hace algún tiempo también hablamos aquí del Japón en el siglo XIX y de la relación de ese Japón del siglo XIX con el tremendo Japón del siglo XX, el Japón que precipitó la guerra. Si no es que el Japón haya precipitado la guerra, pero el Japón que se zambulló de cabeza en la guerra. Habíamos dicho que se trataba, el Japón del siglo XIX, de un país aislado, exitoso, porque hay aislamientos que producen males. Este aislamiento había salido bien. Había logrado el Japón asimilar del mundo exterior solo lo que deseaba, y nada más que eso. Había rechazado el resto. Entraba solo un barco por año. Los japoneses tenían prohibido, bajo pena de muerte, viajar. Se trataba, naturalmente, de un imperio feudal, militarista, en el que existía una xenofobia, pero muy acentuada. Y esta xenofobia provocó también un resurgir de la religión shintoísta, la antigua religión nacional del Japón. Desde el Shinto se instaba a despojar a la cultura japonesa de las excrescencias extranjeras. Se decía que el Japón era una nación elegida. Cada vez que una nación es elegida, algo malo sucede. Se explicaba que Japón era el país de los dioses, por lo tanto cada japonés descendía de un dios y nacía con una disposición perfecta, el corazón y el espíritu puros, y corrompido acaso solamente el japonés por las influencias extranjeras. Bien. Estas características, estas ideas, se remontaban a varios siglos atrás. En el siglo XVI, Japón ya había cerrado sus puertas al mundo. Fueron reabiertas justamente en el siglo pasado. Algún día hablaremos de eso, si es que no hablamos ya. Sin embargo, algunos personajes lograron penetrar en aquella sociedad enclaustrada. Y hoy hablaremos de los jesuitas, que allá por el año 1568 navegaron hasta el casi desconocido imperio japonés. Eran un grupito de jesuitas que venían del Tíbet. Por esos tiempos gobernaba el Japón Oda Nobunaga. Repito el nombre del gobernante japonés de 1568, por más que todos ustedes lo saben. ¿Y quién no recita para sí, en sus ratos de ocio, la lista de gobernantes japoneses? Oda Nobunaga era un antiguo general que se dedicaba casi con exclusividad a construir castillos. Usaba el gobierno para construir castillos. Los cristianos, comandados por el padre Organtino, los jesuitas, llegaron al Japón y empezaron ahí cerca de Kioto su obra evangelizadora. Parece que empezaron a laburar, ahí se instalaron, y los europeos le parecían a los japoneses, dice un cronista, un milagro extraño y siniestro. Sin embargo, le hacían bastante caso los japoneses, ¿no? Organtino, en un momento de optimismo, escribió a Roma: aquí estamos fenómenos. Dice, en 10 años todo el Japón será cristiano, dice Organtino. Parece que los hijos de las familias más nobles japonesas podían ser recibidos en un noviciado jesuita que habían instalado ahí, y las hijas, esposas y hermanas se incorporaban a montones, más por curiosidad que por sentimientos piadosos, pero se incorporaban. Entre tanto, los misioneros habían aprendido por completo a acomodarse a la vida japonesa, de tal forma
que en sus maneras, en su cortesía y hasta en la pronunciación del japonés, igualaban a los japoneses más nobles. Andaban, caminaban, quiero decir, se inclinaban, se sentaban con arreglo a las prescripciones de la etiqueta japonesa. Incluso, fíjese este detalle, sabían de qué manera se debían entonar los sustantivos y los verbos según el rango de la persona que hablaba. No sé si hemos dicho aquí alguna vez que en el idioma japonés hay una entonación conforme al rango de la persona que habla. El jefe de la familia tiene una entonación mucho más autoritaria. No sé si han visto alguna película, pero yo no sé hablar el japonés, pero para ejemplificar. Son distintas entonaciones. No está mal eso. No. No digo lo que yo acabo de hacer, sino que en un idioma exista este matiz. Bueno, eso lo habían aprendido los jesuitas. También sabedores de la afición que tenían los japoneses por las cosas espectaculares, bueno, recurrían a cientos de artilugios para organizar pomposamente las fiestas cristianas. El primer Viernes Santo, desde su llegada, lograron hacer desfilar a los guerreros japoneses con sus uniformes para atraer a la multitud, mientras algunas doncellas cantaban a coro la historia sagrada de Jesús en japonés. Siempre que moría un padre jesuita, el resto de los jesuitas organizaban un entierro solemne y se buscaba que los shogun envidiaran al difunto. Los europeos sabían que los japoneses juzgaban la importancia de un hombre por la pompa de su entierro. Bueno, el caso es que los círculos ilustres del país fueron poco a poco ganados por la sabiduría de los misioneros. Los jesuitas levantaban escuelas, organizaban cursos de discusión, hicieron llegar de Europa una prensa y ahí imprimían libros japoneses, gramáticas, las fábulas de Esopo en japonés, las repartían por ahí. También tuvieron habilidad para atraer a gentes no demasiado cultas. El padre Organtino desafiaba a los bonzos, les pedía que lo sometieran a un hechizo para que él, con el poder de la cruz, venciera el conjuro. Parece que en una oportunidad los bonzos lo untaron a Organtino con pomadas, le pegaron grabados de ídolos, le rodearon el cuello con serpientes, le cantaron varias fórmulas de la excomúnica y al tipo no le pasaba nada, ¿no? Agitaba la cruz y decía que había logrado expulsar con su ayuda a los demonios y conseguía que muchas personas se hicieran bautizar en el acto. Pero cada vez aparecían más nobles que no solo aceptaban el cristianismo, sino que incluso destruían los templos de Buda y empezaban a perseguir y expulsar a los bonzos. Y llegó el tiempo en que los jesuitas pudieron ejercer influencia en la corte, donde gobernaba, como dijimos, Oda Nobunaga. Enterado Oda de lo que sucedía, concedió plena libertad de predicar a los misioneros. Los dispensó de toda contribución y los llamó para construir la más fastuosa de las residencias. Y a fin de que nadie dudara de la inclinación que tenía por los cristianos, el amigo Nobunaga incendió prolijamente todos los conventos budistas, pisoteó y aplastó personalmente las imágenes de ídolos de su casa y metía sin piedad en la cárcel a todo bonzo que caía en sus manos. Un verdadero cristiano. Bueno, no tardaron los jesuitas en convertirse en consejeros íntimos del emperador. Incluso eran consultados en grandes planes, tales como la conquista de la China y eso. Por consejo de los cristianos, Nobunaga mandó a construir la flota del imperio en Portugal. Y era un buen consejo. Los portugueses eran excelentes navegantes. Y así durante muchos años los japoneses navegaron, me gusta más, en embarcaciones portuguesas, que además tenían sus nombres portugueses. O Terror da Brincadeira. Pero, fíjese qué cosa, el diablo, ¿no?
Nobunaga fue asesinado. Justo que estábamos por convertirlo a todos, a estos japoneses, viene alguien y asesina a Nobunaga y chao. Se adueñó del poder nada menos que Toyotomi Hideyoshi. Y ya sabemos lo que era Toyotomi Hideyoshi. En un principio parecía que también era medio cristiano, pero cambió de idea. ¿Sabe por qué? No, ¿por Resulta qué? que algunas doncellas cristianas que le gustaban al tipo, a Toyotomi, le negaban sus favores apoyándose en los mandamientos de la nueva fe. Y Toyotomi dijo que estamos locos aquí. Y empezó a alejarse de los jesuitas. Y ocurrió otra cosa. Un barco mercante español se había estrellado en las costas japonesas y las autoridades habían embargado la carga. Y para conseguir su devolución sin rescate, los marineros intentaron inspirar miedo a los japoneses. Les mostraron en un mapa del mundo la extensión inmensa de la monarquía española. A la pregunta de un funcionario japonés sobre cómo habían podido someter tantos países, contestaron: mire, nuestros reyes comienzan por mandar sacerdotes a los países que quieren conquistar. Entonces Toyotomi Hideyoshi, que ya con lo de las doncellas estaba medio atravesado, decidió la completa extirpación de la doctrina cristiana que tan peligrosa era. Un edicto ordenó el incendio de todas las iglesias cristianas, el castigo severo de todos los misioneros y la inmediata restitución de todas las mujeres a su antigua religión. Y pocas veces se vio matanza semejante. Con la misma disposición con que antes se habían estudiado los textos más difíciles, las extrañas reglas de la etiqueta japonesa, los jesuitas se dejaron tomar prisioneros. La mayoría, entre ellos Organtino, fueron crucificados. Los japoneses habían aprendido en las charlas sobre la pasión aquel sistema de ejecución que desconocían. Otros jesuitas fueron colgados de las patas, otros decapitados, arrojados al mar, etc. En Japón quedaron algunas comunidades secretas de cristianos. Eran los descendientes de aquellos japoneses que habían asistido a la muerte y al martirio de los jesuitas. Recién en 1946, las autoridades aliadas, los norteamericanos, terminaron con la oficialidad del sintoísmo, que sin embargo sigue siendo actualmente una de las dos principales religiones del Japón. El 1 de enero de 1946, el emperador Hirohito renunció a sus pretensiones divinas. La Constitución de 1947 estableció la libertad de cultos. Hoy en día, el 4%, solamente el 4% de la población japonesa es cristiana. Así terminó también mal la historia de los jesuitas en el Japón. Pero, qué cosa. ¿A quién podemos dedicar esto? Pues, a los jesuitas y al otro, ¿cómo se llamaba? A Oda. Al primero de los emperadores. Aunque no. ¿Qué es esto de andar quemando templos? Sí, seguro. A los organtinos y a todos los jesuitas, que eran buenos tipos, en tipos pioros. Sabían que había que tomarse el trabajo de aprender quién era el otro para persuadir al otro, de respetar al otro. Eso está bien. Aprender la cortesía de los japoneses, aprender su idioma a la perfección, eso está bien. Y querer a alguien es hacer un esfuerzo muy grande por conocerlo. Si no, eso no es querer. Entonces, a los jesuitas que anduvieron en el Japón y que terminaron tan mal. Qué lástima esa mina que se le negó al otro, ¿eh? Sí. Hubiera hecho un sacrificio, ¿no? Claro, total, ¿qué le costaba? Pero vio cómo son algunas minas. Sí. Y que aprendan algunas minas que se le niegan a uno, Sí. lo que puede desatar una negativa. Así que bueno. La venganza será terrible.